Esa es la vida, por ejemplo, mía. Sí. Porque yo a los 10 años me quitaron de escuela. Claro. Se murió mi padre y tuve que ir a trabajar. Mi hermano, otro hermano que tenía, estaba en el servicio, y las demás eran mujeres, 5 hermanas que tenía. Y mi madre. Claro, había que... Antes hemos pasado muchas calamidades. Usted nació aquí en el pueblo, ¿no? Sí, yo nací. ¿Su mujer también? Sí. Y 7 hermanos que éramos, aquí hemos vivido todos, nos hemos casado aquí, no hemos emigrado ninguno, y hemos vivido por nuestra cuenta todos. ¿Y la mili también la hizo por aquí en Extremadura? No, la mili ya no. La Eso mili, ya tocó la mili estuve nada más que 6 años. 6 años en la mili. Estuve 3 años aquí y 3 en África. Ah, en África le tocó. Estuve en Larache 3 años, en Ceuta estuve 6 meses. No me tocó, allí me fui voluntario. Me fui voluntario porque es que a nosotros, yo fui de la última quinta que fue a la guerra, del 36, del 41. Y entonces, pues nos llamaban según íbamos cumpliendo los 18 años y nos incorporábamos al frente, a la guerra. Y tuvimos la suerte, yo soy el último reemplazo, y yo me incorporé en enero y a últimos de marzo terminó la guerra. Me cogió poco. Y luego al terminar la guerra, pues hubo un año aquí malísimo. Decimos el año del hambre, que fue el año 40, y entonces pues aquí nos moríamos de hambre. Nos tenían en el ejército pues sin comer, descalzos y en pelota. Nos tenía Franco, así era la verdad. Ese año que fue... Y entonces yo estaba, fuimos a dar, después de andar por aquí, por toda España, fuimos a dar de cabeza a Santoña, a Santander. Y allí en el penal hacían guardias 15 días consecutivos, sin quitarse el correaje ni la ropa. Y cuando salían del penal, yo tuve suerte que no hice guardia allí, porque me sacó un sargento para Semilero, para estar con los mulos. Y me fui a la cuadra con los mulos, pero no fui al penal, que era peor. Allí salían del penal 15 días de guardia y salían llenos de sarna y de piojos los soldados, todos. Bueno, eso no se puede ni contar. Por eso yo de que oigo hoy, objetor de conciencia, no quiero servir 9 meses, 10 meses, me cago. Hombre, por Dios y la madre. 6 años quería o no quería. Y no había una palabra más alta que otra, que te pegaban 2 tiros en la tapia. Allí no había... Vamos. O te daban por desertor cuando faltabas 3 días a fila. Y luego pena muerte. No se puede ni contar aquello. Y ya digo, estábamos en Santoña y allí nos daban muy mal de comer, tan mal que no nos daban nada. Y pidieron voluntarios para África y allí se sentía que se comían mejor, se estaban mejor. Se fueron por la comida. Claro, y nos fuimos todos por la comida y por $1 que se ganaba más que aquí. Aquí ganábamos $1 y allí 2 reales. Vaya fortuna. Y nos fuimos todo el batallón que estábamos en Santoña de guarnición, nos fuimos todos voluntarios a África. Y fue verdad, cambió la situación. Hombre, no es que estuviera bien, porque el año acá de 40 fue malo para todo el mundo. Y no es que estuviera bien, pero estaba mejor que aquí.